Bueno, entonces, muchachos, ya vimos lo que empezamos a ver la semana pasada. Ya vimos lo que eran la ley de Ohm, y las leyes de Kirchhoff. Y comenzamos lo que es la simplificación, y hoy terminamos ya la simplificación de circuitos, que teníamos 7 métodos para simplificar circuitos, ¿cierto? Obviamente todos ellos se complementan para poder llegar a un circuito simple. Ahora, ¿qué vamos a continuar? Vamos a continuar lo que se conoce como el equivalente de Thevenin y el equivalente de Norton. Esa sería la parte final de la clase. Entonces, ¿qué nos va a permitir hallar el equivalente de Thevenin? Entonces, con el equivalente de Thevenin nos va a permitir hallar de manera rápida o de manera fácil hallar algunas de las variables. Creamos que las variables que necesitamos hallar de un elemento son voltaje, corriente, y si con el voltaje corriente podemos ya hallar la potencia de cualquier elemento dentro de un circuito. Entonces lo que debemos hacer es dividir el circuito en dos partes: una parte que vamos a simplificar y otra parte que vamos a dejar como si fuera nuestra carga. Listo, entonces aquellos que vamos a simplificar sería la parte del circuito A, y aquellos que vamos a dejar como la carga va a ser el circuito B. Entonces podemos tener un circuito pues de alguna manera complicado, y por medio del equivalente de Thevenin podemos hallar lo que es la potencia y la corriente, el voltaje de la corriente y la potencia en la carga. Ese va a ser nuestro objetivo. ¿Listo? Entonces para esto, para resolver el equivalente de Thevenin hay que realizar un cierto proceso. En sí es muy parecido a lo que hicimos en la simplificación de circuitos, pero se hacen unos procesos diferentes. ¿Listo? Entonces, ¿puedo pasar ya, muchachos? Sí. Entonces, para poder trabajar con el equivalente de Thevenin, vamos a definir pues lo que son el voltaje de Thevenin y la resistencia de Thevenin. Tenemos esos dos elementos por identificar. ¿Listo, Alejandra? Muy bien. Entonces vamos a tomar que el voltaje de Thevenin va a ser el voltaje cuando no tengamos la carga conectada, y la resistencia va a ser aquella resistencia que sea la equivalente a todas las resistencias del circuito A, ¿cierto? Eso dice muchas palabras, ¿cierto? Pero vamos a mirarlo de pronto más fácil. Vamos a mirarlo de pronto más sencillito, con un dibujito. Entonces, el equivalente de Thevenin, yo puedo tener lo que son fuentes de voltaje, resistencias, fuentes de corriente, otra resistencia, otra fuente de voltaje. Puedo tener muchas cosas, ¿cierto? Puedo tener muchas cosas conectadas, y puedo tener otra parte del circuito que generalmente la vamos a conocer como la carga. La carga del circuito va a ser nuestro circuito, va a ser el circuito B. Tenemos un circuito completo, pero aquello que haga parte de la carga va a ser nuestro circuito B. Y todo esto, que es lo que vamos a simplificar, va a ser nuestro circuito A. Entonces el objetivo que tenemos con Thevenin es justamente realizar una simplificación de todo este circuito y convertirlo en una fuente de voltaje y una resistencia. Eso sería ese circuito A, lo vamos a convertir en algo como esto, y ese voltaje lo vamos a conocer como el voltaje de Thevenin. ¿Listo? Y al equivalente de todas esas resistencias que estamos trabajando lo vamos a conocer como la resistencia de Thevenin. ¿Listo? Y eso van a ser unos puntos A y B, donde
donde iría conectado ¿qué? Toda la carga, que la carga puede ser todo un circuito o puede ser simplemente una resistencia, puede ser lo que queramos. Va a ser un circuito B que iría conectado en estos dos terminales. Entonces todo circuito, cuando estemos trabajando el equivalente de Thevenin, es llevarlo a esto. ¿Listo? Entonces para esto vamos a realizar, existen diferentes métodos. ¿Listo? Te vamos a encontrar que existen los métodos para hallar el equivalente de Thevenin. ¿Listo? Métodos para hallar el equivalente de Thevenin. Entonces vamos a tener diferentes métodos. El primer método lo vamos a aplicar cuando en nuestro circuito A, o sea, cuando tengamos en nuestra parte que vamos a simplificar, tengamos únicamente, cuando tengamos resistencias y fuentes independientes. ¿Listo? Entonces cuando tengamos resistencias y fuentes independientes vamos a realizar el siguiente proceso. Eso están en las diapositivas. Yo este fin de semana le voy a enviar todas las diapositivas que llevamos hasta ahora para que vayan estudiando, porque la otra semana vamos a realizar como una especie, vamos a mirar un tema y vamos a realizar un tallercito para que ustedes vayan resolviendo. ¿Listo? Para que vamos aplicando todo lo que hemos visto en la clase. Entonces, el primer paso, hay que determinar el voltaje de circuito abierto. Y el voltaje de circuito abierto, es decir, el voltaje entre A y B, que va a ser nuestro circuito abierto, va a ser exactamente igual al voltaje de Thevenin. Listo, entonces determinar el voltaje de circuito abierto entre A y B va a ser el voltaje de Thevenin. El segundo paso va a ser desactivar todas las fuentes independientes. Luego que tengamos desactivadas todas las fuentes independientes, vamos a calcular el equivalente de la resistencia. Listo, entonces tendríamos primero determinar el circuito, el voltaje en circuito abierto, y luego vamos a desactivar todas las fuentes y calcular la resistencia equivalente. La resistencia equivalente va a ser la resistencia entre A y B, y vamos a conocerla como resistencia de Thevenin. ¿Listo? Una cosita muy importante, cuando apagamos una fuente de voltaje, apagar una fuente de voltaje equivale a realizar un corto circuito. Eso es muy importante. En cambio, apagar una fuente de corriente equivale a realizar un circuito. Muy bien. Abierto. Listo. Entonces tenemos que tener, esos son los pasitos para determinar la resistencia de Thevenin. Cuando tengamos resistencias sin fuentes independientes.
Ya vamos a realizar ahorita vamos a realizar un ejemplito con esto. También tenemos, cuando tengamos, también podemos tener el segundo caso, el segundo método, que es cuando tengamos resistencias y fuentes independientes, que sería lo mismo que el anterior, ¿cierto? Fuentes independientes. O, ¿cómo? Primero también era resistencia. Exacto, pero acá tenemos también, sirve para este, o sirve también cuando tengamos resistencias fuentes independientes y fuentes dependientes. Listo, entonces nos va a servir cuando tengamos resistencias independientes, perdón, resistencias y fuentes independientes, o también cuando tengamos resistencias, fuentes independientes y fuentes dependientes. Listo, o sea que podríamos, cuando tengamos eso y tengamos únicamente fuentes, cuando tengamos fuentes independientes, podríamos aplicar cualquiera de los dos métodos, ¿cierto? El primero o el segundo. Listo. Y el proceso sería el siguiente. El primer paso es hacer lo mismo, determinar el voltaje de circuito abierto y el voltaje que haya entre A y B va a ser el voltaje de Thevenin. Y el segundo paso va a ser establecer una corriente de cortocircuito, cuando los terminales A y B se cortocircuitan. Listo. Entonces tendríamos aquí una corriente de cortocircuito. Y de ese caso va a obtener que la resistencia de Thevenin va a ser igual al voltaje de Thevenin que hallamos en ese paso anterior dividido la corriente de cortocircuito. Listo, entonces ya tenemos tenemos ya dos métodos. Entonces tendríamos esos dos métodos por el momento. Este que es únicamente cuando tengamos fuentes y resistencia y fuentes independientes, y es de que podemos también tener fuentes dependientes. Ya vamos a mirar un ejemplito de estos muchachos, ¿listo? Y tenemos, muchachos, un tercer método. El tercer método lo vamos a aplicar cuando tengamos resistencias y fuentes dependientes. Cuando tengamos resistencias y fuentes dependientes, aquí no vamos a tener sin
Resistencia de fuentes dependientes, pero sin fuentes independientes. ¿Listo? Acá el proceso sería el siguiente. Vamos a determinar que el voltaje del circuito abierto, es decir, el voltaje entre A y B, va a ser igual al voltaje de Thevenin, ¿cierto? Que habíamos dicho, pero en este caso va a ser igual a cero. El primer caso es muy sencillito, el voltaje de Thevenin es igual a cero. El segundo paso, lo que tenemos que hacer es calcular lo que vamos a conectar una fuente de corriente de 1 amperio entre A y B. Es decir, si conectamos una fuente de corriente de 1 amperio entre A y B, tendríamos que ICC, que pues I entre A y B va a ser igual a 1 amperio, ¿cierto? La corriente entre esas dos partes sería 1 amperio. Y de aquí vamos a obtener que la resistencia de Thevenin va a ser que en este caso sería B T sobre 1. Entonces cuando tengamos únicamente fuentes dependientes vamos a hacer ese otro proceso. No haría siempre sí. Pero hay que hacer un proceso con las fuentes dependientes para poder obtener la resistencia. Vamos a mirar unos ejemplitos, muchachos, ¿listo? Sí. Vamos a hallar el equivalente de Thevenin de ese circuito. Vamos a tener ese circuito donde tenemos un voltaje 1 de igual a 9 voltios, una resistencia 1 igual a 3, una resistencia 2 igual a 6, y tendríamos la carga RL. Entonces nuestro circuito al cual vamos a realizarle el equivalente de Thevenin va a ser a todo lo que sea a este lado. ¿Listo? Entonces nuestros puntos A y B van a ser estos dos, A y B. Entonces, ¿qué tipo de circuito tenemos ahí, muchachos? Tenemos un circuito. Tenemos un circuito que tiene resistencias y fuentes independientes. Entonces vamos a aplicar ese proceso, determinar el voltaje del circuito abierto y luego vamos a desactivar este. Entonces vamos a empezar por este primer paso. Listo. Entonces el primer paso nos dice determinar el voltaje en circuito abierto. ¿Qué significa eso? Que vamos a coger este circuito abierto. Aquí tendríamos, lo que vamos a hacer es despegar la carga. Es como despegamos la carga, entonces nos quedaría de la siguiente manera.
Tendríamos esto. ¿Qué hicimos? Le despegamos la carga que teníamos en los terminales A y B. Entonces nos dicen acá, nos dicen el ejercicio, hay que determinar el voltaje de circuito abierto, donde el voltaje entre A y B va a ser el voltaje de Thevenin. Entonces, ¿qué tenemos? Que el voltaje entre este y este va a ser el voltaje Thevenin. Listo. Entonces vamos a determinar el voltaje acá. ¿Cómo determinamos el voltaje entre A y B? Pues el voltaje entre A y B, si vemos que son en paralelo, pues que tenemos este nodo y este otro nodo, son el mismo voltaje ¿de qué valor? Es el mismo voltaje de la resistencia 2. ¿Sí ven esto? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Qué hacemos ahí para obtener el voltaje de la resistencia 2? Tenemos que hallar primero La corriente. Podríamos obtener, hay varias formas, ¿cierto? Podríamos obtener aquí la corriente y aplicar las leyes de Kirchhoff para obtener la corriente. Y luego de obtener la corriente, ¿qué hacemos? Hallamos el voltaje multiplicando. Si lo hacemos por ese método, se nos hace un poquitico más largo. ¿Qué tendríamos que hacer? Vea. Por ley de voltaje de Kirchhoff nos daría. Aplicamos la corriente, esa hace una corriente 1. Sería ese sentido. Acá tendríamos más menos y acá tendríamos más menos, ¿cierto? Sí. Entonces tendríamos que 9 voltios, que el voltaje menos el voltaje, pero porque vamos a recorremos nuestro circuito en ese sentido. Entonces nos encontramos con un menos, entonces menos B1, más voltaje en la resistencia 3, perdón, más voltaje en la resistencia 1, más voltaje en la resistencia 2 es igual a 0. Voltaje en la resistencia, el voltaje 1 lo conocemos, que es 9. Voltaje en la resistencia 2 sería los 3 ohmios multiplicado por I1 más los 6 ohmios multiplicado por I1, y eso es igual a 0. ¿Y acá qué hacemos? Pues despejamos, ¿cierto? Nos daría 9 y 1 es igual a 9, ¿cierto? Pasamos del 9 al otro lado y sumamos estos dos. Y nos da que I1 es igual a 1 amperio. Ahora, por ley de Ohm, por ley de Ohm decimos que voltaje en la resistencia 2 es igual a ¿quién? A la resistencia 2 multiplicado por la corriente que pasa por la resistencia 2, ¿que quién es? I1. Eso nos da la resistencia que vale 6 multiplicado por 1 amperio. Eso nos da que la voltaje en la resistencia 2 es igual a 6 voltios. Y como el voltaje de la resistencia 2 es el mismo voltaje entre A y B, ¿cierto? Según el circuito, ¿qué obtenemos? Que el voltaje de Thevenin es igual a 6 voltios. ¿Sí se entendió por dónde salió el voltaje de Thevenin, cierto? Muchachos, pero hay un método más fácil que este, más cortico. ¿Se acuerdan cuál es o no? Por la... no me acuerdo. Hay unos métodos que nos van a... Muchachos, ustedes pueden hacer eso así, no hay ningún problema, pero cuando estén en el examen van a tener que empezar a aplicar algunos conocimientos que nos van a facilitar llegar a esos resultados. Esos son resistencias en serie y tenemos una fuente de voltaje. Podemos realizar lo que se conoce como un divisor de voltaje. Y el divisor de voltaje pues sería ¿cómo obtenemos el voltaje en la resistencia R2? Entonces el voltaje en R2 va a ser igual a R2 dividido R1 más R2
multiplicado por la fuente de voltaje, en este caso V1. Eso es lo que nos dice la fuente, eso es lo que nos dice el divisor de voltaje. ¿A cuánto vale R2? A R2 vale 6. ¿Dividido cuánto? R1 más R2, que sería 3 más 6, multiplicado por la fuente de entrada, que sería 9. ¿Y eso nos da cuánto? Nos daría 6 sobre 9 multiplicado por 9. O sea, ¿qué nos da? 6. Y llegamos al mismo resultado, que el voltaje R2 será 6 voltios. Entonces, por tanto, voltaje de Thevenin son 6 voltios. Listo. Ven que hay un camino, hay varios caminos. Lo importante, muchachos, es que no se queden sin hacer nada. Si a ustedes les parece más fácil hacerlo por ley de Kirchhoff, listo, háganlo por ley de Kirchhoff, que en algunos casos puede ser más largo. Si lo van a hacer por divisor de voltaje, háganlo por divisor de voltaje. Pero vean que hay varios caminos. Ustedes acá no se pueden quedar, pues, quietos en el parcial de brazos cruzados. No, vamos trabajándole, ¿cierto? Entonces ya hicimos el primer paso. El primer paso fue determinar el voltaje de circuito abierto, o sea, determinar el voltaje de Thevenin. Vamos para el segundo paso. ¿Qué nos dice el segundo paso? Desactivar todas las fuentes independientes. ¿Qué significa desactivar? Pues desactivar o apagar en fuentes de voltaje significa realizar un cortocircuito, y en fuentes de corriente significa realizar un circuito abierto. Entonces, ¿qué nos dice eso? En nuestro circuito que es este de acá, vamos a realizar un corto, vamos a apagar las fuentes. ¿Cómo apagamos las fuentes? ¿Cuántas fuentes independientes hay? Una sola, que es la fuente de voltaje. Y cuando apagamos una fuente de voltaje, ¿qué pasa? Hay un cortocircuito. Perfecto. Entonces tenemos un cortocircuito. Apagamos las fuentes independientes, que en nuestro caso únicamente tendríamos una. Muchachos, pero no se nos puede olvidar que no podemos perder lo que es el punto A y B. No se nos pueden perder los puntos A y B, no se nos puede olvidar eso. ¿Listo? Listo. Entonces esa sería la resistencia 1 que vale 3 y esa sería la resistencia 2 que vale 6. ¿Cierto? Entonces miremos acá una cosita. Acá se nos quedó un corto, ¿cierto? Eso fue lo que nos dice, que apague la fuente, y como es una fuente de voltaje nos queda un corto. Ahora sí, muchachos, ¿qué tenemos que hacer? Sumar las resistencias que nos quedan. Empezar a hacer el proceso, empezar a sumar, no sé cómo, pero tenemos que sumar eso y llegar a una única resistencia. ¿Cómo sumamos esas dos resistencias? Están en paralelo, entonces. Están en serie. ¿Están en serie o están en paralelo? Serie. ¿Cuántos No, nodos tienen en común? Uno, pero si tiene otra cosa ahí, el punto A o no. Exacto, acá tenemos el nodo 1 aquí, ¿o no? El nodo A, entonces no podemos sumarlos en serie. Entonces en paralelo, que sería 3 por... Eso, pero espera un momentico, está bien, va a ser en paralelo, pero no podemos decir, si no están en serie, están en paralelo, eso no se puede decir. Listo, lo que tenemos que ver es por qué están en paralelo. Miremos que cuando cortocircuitamos la fuente, ese nodo, ¿cómo se termina llamando? Miremos que si está cortocircuitado, este nodo es exactamente igual que cuál otro. ¿O no? ¿Cierto? Si lo cortocircuitamos, quiere decir que ese nodo quedó conectado al nodo ¿qué? Al nodo B. Y ese nodo, miremos que la resistencia 1 tiene el nodo B y la resistencia 2 también está conectado al nodo B. Y también la resistencia 1 está conectado al nodo A y la resistencia 2 está conectada al nodo A. Quiere decir que la resistencia 1 está en paralelo con la resistencia 2, ¿o no? Sí. ¿Cierto? Pila, entonces ya podemos saber que no están en serie. Y no es así descartando, si no están en serie, están en paralelo. No, hay que saber por qué están en paralelo. Y ya acabamos de ver por qué. Ahora sí,
La resistencia equivalente, ¿cuál sería? R1 por R2 sobre R1 más R2, ¿cierto? Que están en paralelo. O sea, sería ¿cuánto? 3 por 6 sobre 3 más 6. O sea, que nos da 18 novenos. Es decir, que la resistencia equivalente nos da que es de 2 ohmios. ¿Listo? Pero mire, ¿qué nos dice el ejercicio? ¿Qué nos dice el método? Calcular el equivalente de las resistencias. Y ese equivalente va a ser igual a la resistencia de Thevenin, ¿cierto? Porque cuando sumamos estas dos en paralelo, nos queda lo siguiente. Cuando las sumamos en paralelo, nos queda esto, A y B. Y esto entonces sería la resistencia de Thevenin, que en nuestro caso va a ser igual a la resistencia equivalente, ¿cierto? Entonces acá, ¿qué obtenemos de todo esto? Entonces, de todo ese proceso obtenemos que el circuito que teníamos originalmente, que era este, el circuito de Thevenin sería el siguiente. El equivalente de Thevenin sería una fuente de voltaje, una resistencia y el punto A y el punto B, ¿cierto? Vendría la carga del punto A y el punto B. La resistencia equivalente, que es la resistencia de Thevenin, y acá el voltaje sería el voltaje de Thevenin. Listo. Y esa sería RL. Sería con eso. Entonces, el equivalente de Thevenin de nuestro circuito es todo eso que está acá, en la parte izquierda. Entonces sería que la resistencia de Thevenin de 2 ohmios y el voltaje de Thevenin, que nos dio ¿cuánto? Que nos dio 6 voltios. ¿Listo, muchachos? Sí. De esta manera podemos obtener que el equivalente de Thevenin de este circuito es este otro. Entonces ustedes me van a resolver, les va a quedar como ejercicio. Les va a quedar como ejercicio el siguiente circuito. Ese es el circuito que ustedes van a trabajar. Tendríamos una fuente de corriente de 12 amperios, una resistencia en paralelo de un 4 ohmios, una resistencia en serie con la carga de 2 ohmios. Y más allá del equivalente de Thevenin entre A y B. Listo, en la carga. Sí. Se recuerden que ustedes deben llegar a ¿qué? Ustedes deben llegar a un circuito de esta manera: un voltaje y una resistencia entre A y B. Siempre deben llegar a esto, siempre. Y recuerden también esto, que apagar una fuente de corriente equivale a Abrir el circuito abierto. ¿a qué, perdón? Circuito abierto. A un circuito abierto. Es como si eso no existiera. Listo. Deben llegar a eso, a un voltaje de Thevenin y a una resistencia de Thevenin. Eso es lo que les estoy pidiendo en nuestro caso. Eso lo estoy pidiendo yo. Ustedes hacen el proceso para hacer esto. Muchachos, vamos a hacer este ejercicio. Sí. ¿Cómo? Siempre queda en términos de voltaje. Exacto, siempre va a quedar así, siempre. Ah, Siempre va a quedar de esa manera.
Siempre tiene que quedar en voltaje y una resistencia en serie. Siempre debe quedar así. Ya vamos a mirar otra cosita más adelante que el nombre le cambia, pero es muy parecido, son casi lo mismo. Entonces teníamos esto. Ahora, ¿qué pasa, muchachos? Si a este ejercicio o sea, ese circuito, ¿les parece conocido, sí o no? Lo acabamos de hacer, ¿cierto? Pero vamos ahora a hacerlo, vamos a resolverlo, vamos a hallar el equivalente de Thevenin, pero por el segundo método, que vea que el segundo método también nos sirve para resistencias y fuentes independientes. Como también nos sirven para este tipo de ejercicios, vamos a hacer esto. Vamos a determinar el voltaje en circuito abierto, vamos a determinar eso y vamos luego a hacer la corriente de cortocircuito. Listo, entonces vamos a hacer eso. No siempre puedes coger. Es que a los dos hay que... sí, ustedes pueden, cuando estén resolviendo, cuando estén trabajando con equivalentes de Thevenin, pueden resolver pueden utilizar cualquiera de los dos métodos, siempre y cuando cumpla con lo que ellos dicen. Si ellos dicen que es para hallar, si ellos dicen que es para resistencias y fuentes independientes, y lo que tienen un circuito así lo pueden utilizar, o pueden utilizar este otro porque también cumple con esa opción. Listo, cualquiera de los dos estaría correcto. ¿Cómo entonces vamos a empezar? El primer paso, dicen ahí, nos dicen que es determinar el voltaje en circuito abierto. Entonces circuito abierto. Del circuito abierto, lo que tendríamos que hacer entre los nodos A y B, hay que determinar el equivalente de Thevenin entre esos dos. Entonces lo que haríamos es abrir esos dos nodos. A y B. R2, R1 y B1. Muchachos, ¿hay cambio el ejercicio? No, porque eso fue lo mismo que hicimos ahorita, ¿o no? Sí. O sea que ya sabemos que, según el caso anterior, por un divisor de voltaje, ¿cierto? Un divisor de voltaje, o por ley de voltaje de Kirchhoff, que fue el mismo ejercicio que hicimos ahorita, digamos que el voltaje de Thevenin es igual a ¿cuánto? 6. A 6 voltios, muy bien. Ahora viene la diferencia con el primer método. En el primer método nos decían que teníamos que desactivar todas las fuentes, que eran apagarlas, ¿cierto? Tendríamos que apagarlas. Pero en el segundo método nos dicen que hay que establecer la corriente de cortocircuito, es decir, que hay que cortocircuitar A y B. Entonces vamos a cortocircuitar A y B. Entonces vamos a hacer un cortocircuito. Después del cortocircuito lo que hacemos es dejar la fuente digamos entre los nodos A y B. Entre los nodos A y B, ¿qué vamos a hacer? Un corto. Entonces, estamos determinando un corto entre A y B. Y la corriente, muchachos, la corriente que venga por acá, la vamos a conocer como corriente de cortocircuito. Y tenemos que determinar cuánto vale esta corriente. ¿Cómo determinamos cuánta corriente viene por acá? Mucho cuidado, muchachos, para que tengan eso en cuenta. ¿Qué pasa con la corriente que viene por acá?
Con la corriente que entra a este nodo. ¿Qué pasa con la corriente que entra al nodo? Salen dos. Sí. Viene una para acá y debe venir otra para acá. Eso es lo que ustedes dicen, ¿sí o no? Sí. Pero ¿qué pasa, muchachos, cuando hay un cortocircuito? La corriente es como el agua. ¿Cómo como el agua? Siempre va por el camino más fácil. Y por donde haya más, donde el camino sea más fácil, es decir, donde haya menos resistencia, va a pasar mayor cantidad de corriente. ¿Qué resistencia tenemos por acá? Es la de la lámpara. Si no tenemos resistencia, es decir, la resistencia cero, ¿cierto? Que toda la corriente que venga por aquí va a venir por acá. Y por acá no se va a aparecer ninguna corriente. Es más, lo podemos hacer de la siguiente manera. Podemos hallar el equivalente... eso sería... Podemos hallar, si queremos, según esa corriente que entra, podríamos hallar un divisor de corriente. Hallamos el divisor de corriente para que estemos seguros, ¿o qué? Sí. Acá vamos a entrar una corriente I1. Y se supone que, ya dijimos, se supone que deben salir dos corrientes, ¿sí o no? Sí. Sale una... Entra una I1 y sale una I2 y una I3. Entonces, según eso, recordemos, el divisor de corriente nos dice que la corriente que pase por la resistencia, supongamos que por esta resistencia, listo, por esta resistencia va a ser igual, por la resistencia 2 va a ser igual a 1 sobre R2 dividido 1 sobre R2 más 1 sobre R3, que ¿cuánto valdría R3? Pues 1 sobre esa resistencia. 1 sobre 0. ¿Sí o no? Sí. Multiplicado por la corriente que pasa, que es la corriente I1. ¿Eso de dónde lo sacamos? Eso lo sacamos del divisor de corriente. Es una formulita ya. ¿Listo? Entonces, si hacemos esto, ¿cuánto es 1 sobre 0? Determinado. ¿Cierto? Daría lo que es un indeterminado. Si lo hacemos por un límite de las cosas, eso tiende a ¿qué? Cero. 1 sobre 0 tiende a 0. Infinito. Tiende a infinito, muy bien. Eso tiende a infinito. ¿Cierto? ¿Y qué nos da infinito más un numerito? Infinito. Y un número dividido infinito. Da 0. 0. O sea que quiere decir que la corriente que pasa por la resistencia 2 es igual a... ¿Sí ven? Sí. Entonces, para que tengan en cuenta, cuando haya un cortocircuito, como en este caso, ya ustedes no se pongan a hacer este proceso. Ese proceso ya no lo tienen que hacer. Ya saben que la corriente no va a pasar por acá, sino ¿por dónde? Por este. ¿Qué quiere decir eso? Cuando tengamos el circuito lo podemos traducir, pues prácticamente lo podemos traducir a lo siguiente. ¿Sí o no, muchachos? Sería lo mismo. Sí. Porque si la corriente no se viene por ese camino, entonces como si ese camino no existiera y podríamos traducirlo a eso otro. ¿Se entendió por qué se transforma en ese circuito? Sí. Muy bien, entonces ya podemos hallar la corriente de cortocircuito, que corriente de cortocircuito sería la corriente de la malla. ¿Y cómo hallamos la corriente de la malla en este caso? ¿Por qué en proceso lo hallamos? Ley de... ¿Ley de qué? ¿Cómo se llama?
de voltajes. Porque de corriente, recordemos que necesitamos son algunos nodos. Acá no tenemos nodos principales. Listo. Entonces podemos hallarlo por ley de voltajes de Kirchhoff, que sería el voltaje acá menos el voltaje acá, ¿cierto? Pero no es más fácil por la ley de Ohm. Sí. Pues la ley de Ohm nos dice que miremos que la corriente I que viene por acá, podemos ser la misma que pasa por es lo que pasa por la resistencia, ¿o no? Sí. ¿Cierto? Eso quiere decir que la corriente de cortocircuito va a ser igual a la corriente que pasa por la resistencia 1, que es la misma que pasa por la corriente de la malla. ¿Sí o no? Uy. Entonces, por ley de Ohm, nosotros podemos decir, bueno, entonces la corriente de la resistencia 1, que es igual a la corriente de cortocircuito, es decir, la corriente de cortocircuito va a ser aquí, AB1 dividido R1, por ley de Ohm, ¿sí o no? Sí. Y voltaje es igual a ¿qué? A 9. ¿Y R1 cuánto vale? 3. O sea que la corriente de cortocircuito nos vale 3 amperios. ¿Listo? Ahora, según lo que nos dicen acá, según nos dice el método, nos dice que cuando hallemos la corriente ICC, que ya la acabamos de hallar, podemos obtener la resistencia de Thevenin, que va a ser el voltaje de Thevenin dividido la corriente de Thevenin. ¿Cuánto nos había dado que la corriente del cortocircuito? ¿Cuánto nos había dado el voltaje de Thevenin? Nos había dado 6. Eso quiere decir que la resistencia de Thevenin va a ser igual a 6 voltios dividido 3 amperios. Y eso nos va a dar 2 ohmios. Listo. Ya con los dos valores hallados ya podemos hacer el circuito, el equivalente de Thevenin, que es el siguiente. El voltaje de Thevenin, que nos dio 6 voltios, y la resistencia de Thevenin, que nos dio 2 ohmios. Y aquí miremos que el punto A y punto B serían esos dos de acá. Y nos dio lo mismo que el caso anterior, ¿cierto? Tenía que serlo porque es el mismo circuito. Listo, muchachos, entonces usted le va a quedar como ejercicio el siguiente circuito. Les va a quedar como ejercicio el circuito tenemos un voltaje 1 de 10 voltios, una resistencia 1 de 9 ohmios, una resistencia 2 de 18 ohmios, una resistencia 3 de 7 ohmios, una resistencia 4 de 18 ohmios también, y una carga RL. Y me van a terminar el circuito equivalente de Thevenin entre el punto A y el punto B. Me lo traen hecho para dentro de 8 días.
Muchachos, ahí acabamos lo que es el equivalente de Thevenin. Yo les voy a poner un tallercito para que vayan resolviendo esos ejercicios, para que vayan pues practicando para el parcial. Viene lo que se conoce como el equivalente de Norton. El equivalente de Norton es realizar una transformación al equivalente de Thevenin. Listo. El objetivo, muchachos, del equivalente de Norton es determinar la corriente de cortocircuito y obtener pues justamente la resistencia de Norton, que va a ser igual a la resistencia de Thevenin. Eso que pues todo lo que dice en ese parrafito es lo siguiente. Significa lo siguiente. El equivalente de Norton, lo que tendríamos, ese de acá sería el equivalente de, ¿cómo se conoce ese equivalente? Como el equivalente de Thevenin, ¿cierto? Sí. Tendríamos el voltaje de Thevenin y la resistencia de Thevenin. Lo que uno puede realizar es una transformación tendríamos esto. Tendríamos una corriente de Norton y una resistencia de Norton entre los puntos A y B. Esta transformación la sabemos realizar, ¿sí o no? Acá decimos que la corriente de Norton va a ser igual al voltaje de Thevenin dividido la resistencia de Thevenin. Eso lo sabemos porque ya trabajamos los procesos de simplificación de circuitos. Y también conocemos que R de Thevenin es igual a R de Norton. Para obtener la resistencia de Norton y la corriente de Norton se hace el proceso de cortocircuito. Listo, lo que tenemos que hacer es lo que debemos hacer para obtener esto es realizar el proceso de cortocircuito. Listo. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Para hacerlo rapidito, para pasar al siguiente tema. Este circuito que es el con el que hemos estado trabajando. RL entre A y B. Tenemos acá 6 voltios, 6 ohmios, 3 ohmios y 9 voltios. Para determinar el equivalente de Norton, lo que debemos hacer es realizar. Lo que vamos a hacer es, inicialmente, apagar las fuentes. Listo. Vamos a apagar las fuentes para obtener la resistencia de Norton. Entonces apagamos las fuentes. Si apagamos esa fuente, ¿qué obtendríamos? Un cortocircuito, ¿cierto? Entre el terminal A y el terminal B. Ese sería 6 ohmios, ese sería 3 ohmios. Los elementos están ¿en serie o en paralelo? En paralelo. Y ya determinamos que la resistencia de Norton es igual, como están en paralelos, en 3 por 6 dividido 3 más 6. Eso nos da 2 ohmios. Listo. Ya determinamos la resistencia de Norton. Ahora, para obtener la corriente de Norton, lo que vamos a hacer es un cortocircuito. Entonces, para obtener el cortocircuito tendríamos nuestra fuente de voltaje, la resistencia, y acá en ese punto vamos a realizar un cortocircuito entre los puntos A y B. Y esa corriente que antes llamamos de cortocircuito, esa corriente es la que se conoce como corriente
de Norton. Y ya, como hicimos en el caso anterior, sabemos que como eso es un cortocircuito, esta parte de acá es como si no existiera, ¿cierto? Y podemos obtener, si este es 9 voltios y este es 3, por ley de Ohm, podemos obtener que la corriente de Norton, que es la misma que pasa por la resistencia 1, podemos obtener que la corriente de Norton, que es igual a lo que pasa por la resistencia 1, va a ser igual al voltaje, el voltaje en la resistencia, que sería 9 voltios, dividido 3. O sea que la corriente de Norton son 3 amperios. Entonces ¿a qué llegamos, muchachos? Ya obtuvimos la resistencia de Norton, es la corriente de Norton y la resistencia de Norton. Entonces el equivalente de Norton es que es una fuente de corriente en paralelo con la resistencia de Norton. Y acá tendríamos el punto A y el punto B. La resistencia de Norton la conocemos, ¿cierto? Que nos dio 2 ohmios. Y la corriente de Norton también la conocemos, que nos dio 3 amperios. Y ese sería el equivalente en Norton, ¿cierto? Y recuerden, del equivalente de Norton yo puedo ir hacia el equivalente, puedo ir hacia el equivalente de Thevenin o no. Y viceversa, yo puedo ir del equivalente de Thevenin puedo transformar esto. ¿Y qué obtendría? Realizando una transformación, entonces yo puedo obtener el equivalente de Norton y con ese hallar el de Thevenin, o al contrario, obtener el de Thevenin y obtener el de Norton. Listo. Entonces a ustedes, muchachos, como ejercicio les va a quedar el siguiente puntico. La corona es un poquito. Eso es. Tenemos una resistencia 1 de 5 ohmios, una resistencia 2 de 4 ohmios, una fuente de corriente de 10 amperios y la carga, que en este caso sería una resistencia RL. ¿Listo? Y van a obtener el equivalente de Norton de ese ejercicio. Bueno, entonces, muchachos, vamos a pasar un tema. Vamos a pasar un tema que es el cálculo de la potencia. Nosotros habíamos estado un poquitico con esto, pero aún no hemos hallado lo que es el efecto de la carga. Entonces, cuando ustedes tengan una fuente real, el instrumento como tal va a producir una carga sobre nuestra resistencia. Entonces, por ejemplo, un amperímetro siempre va a tener una resistencia interna, por ejemplo, de 250 ohmios. Y para obtener el efecto de la carga tendríamos la siguiente formulita, que el valor teórico. El valor teórico sería aquel valor
¿Qué se obtiene cuando decimos, cuando creemos que el instrumento no tiene ninguna carga? Es decir, el instrumento no tiene ninguna resistencia interna. El valor medido sería cuando asumimos que nuestro instrumento tiene una resistencia interna, por tanto se va a caer un poquitico el voltaje. ¿Listo? Sí. Entonces, tenemos lo siguiente. Eso ¿para qué se aplica eso? Para cuando queramos transmitir una potencia, a una carga. Entonces, cuando queramos transmitir una potencia a una carga, tendríamos lo siguiente. Lo importante es transferir la máxima potencia. Para eso vamos a obtener lo que es la carga debe ser igual a la resistencia de Thevenin para que se obtenga una máxima transferencia. Y la potencia transmitida va a ser igual a este valor, que lo podemos obtener, pues en un momentico vamos a mirar cómo lo obtenemos. Y vamos a tener también una eficiencia. La eficiencia sería igual a ¿qué? A la potencia de salida, que va a ser la potencia sobre la carga, dividido la potencia de entrada, que sería la potencia de la fuente. ¿Listo? No se ve la parte de abajo. ¿No se ve la parte de abajo? En las ecuaciones. En las normas. Bueno, entonces muchachos, ¿qué obtenemos de acá? Lo que pasa es lo siguiente: cuando ustedes van a venir aquí a medir, por ejemplo, muchachos, cuando vengan al laboratorio, ustedes van a tener un circuito, ¿cierto? Y van a conectar una fuente de voltaje, por ejemplo, lo van a conectar a una resistencia. Eso es lo que ustedes van a hacer. Una fuente de voltaje BS le van a conectar a una resistencia RL. ¿Listo? Pero ¿qué pasa? Eso sería una fuente ideal. Es decir, que no tiene nada. No tiene ninguna resistencia interna. Pero eso sería idealmente, ¿cierto? Lo ideal. Lo ideal, o lo que se puede decir como el valor teórico. Pero realmente eso no es de esta manera, sino cómo funciona. Nuestra fuente de voltaje internamente, pues porque tiene circuitería interna, siempre va a tener una resistencia interna que vamos a llamar como RS. Listo. Y aquí va a estar conectado, ahora sí, nuestra carga. Listo, entonces tendríamos una fuente de voltaje. Sería una fuente de voltaje real. Listo. Donde que se conoce también como el valor medido. Entonces tenemos un valor ideal, que sería cuando no tiene resistencia interna, y un valor ya real, que cuando decimos que sí tiene una resistencia a nuestro equipo. Entonces a eso se le conoce como el efecto de carga. Y el efecto de carga va a ser igual. Supongamos el valor medido que tengamos aquí, supongamos que estamos midiendo el voltaje. Entonces el valor medido, el valor teórico menos el valor medido dividido valor medido. Y vamos a multiplicar por 100 porque es un porcentaje. A ver, un porcentaje, ¿cuánto es la diferencia entre los dos elementos? Entonces, eso sería un caso real. ¿Pero en qué se utiliza eso? Eso lo vamos a utilizar cuando queramos obtener lo que es la transferencia cuando hagamos la transferencia de potencia. Entonces miremos, muchachos, que todos los circuitos, ¿se acuerdan todos los circuitos que teníamos?
todos esos circuitos. Yo tengo ese circuito, yo lo que quiero determinar es qué resistencia poner para que el circuito sea muy eficiente. Listo, eso es lo que yo quiero determinar. ¿Yo qué hago? Yo lo que hago es reducir ese circuito que teníamos de esa manera algo complicado y lo reduzco a lo que es el equivalente de Thevenin. Listo. Yo tengo el equivalente de Thevenin, tendría lo siguiente. ¿Cierto? Sería el equivalente. Entonces acá tengo lo que se conoce como una resistencia de Thevenin y un voltaje de Thevenin. Y ese sería RL. Listo. Si hacemos, muchachos, si vamos a capturar qué potencia tiene este, la potencia de ese, ¿cuál sería? La potencia en RL va a ser el voltaje en RL, ¿cierto? Por la corriente en RL. ¿Sí o no? ¿Y a qué equivale la corriente? ¿A qué equivale la corriente en ese circuito? A la Pues, de Norton. bueno, vamos a hacer unas cositas, muchachos. Supongamos que esa es RT. Si esa es RT, ¿qué tendríamos? Como están en serie, podríamos sumarlos, ¿sí o no? Sí. Entonces, como lo sumamos, entonces vamos a obtener que una resistencia equivalente va a ser igual ¿a quién? A 2 RT, ¿o no? Sí. Y entonces tendríamos una única resistencia. Quiere decir que la corriente que para en esto sería ¿cuál? La corriente del circuito sería ¿qué? El voltaje de Thevenin dividido la resistencia equivalente, que sería 2 RT. ¿Sí se entiende por qué? Sí. Esto sería el voltaje sobre la resistencia del circuito. Y miremos a qué equivale, muchachos. ¿A qué equivale? ¿A qué equivale la potencia? Sería voltaje por corriente. Entonces tendríamos que la potencia en la resistencia, para que haya máxima transferencia, va a ser ¿cuánto? Va a ser el voltaje en RL. ¿Cierto? Perdón. Me faltó acá una cosita, muchachos, qué pena. Ya tenemos la corriente, ¿cierto? ¿Qué nos falta hallar? Ahora el voltaje en la carga. ¿Cómo sería el voltaje en la carga? Por un divisor de voltaje tendríamos que el voltaje en la carga sería igual ¿a qué? El voltaje en RL. ¿Cuál sería? Sería la suma, sería RL dividido la suma de los dos. ¿Cuánto nos da la suma de los dos? Pues eso, RL, recordemos que es RT ya, ¿cierto? Porque le dimos ese valor. Entonces tendríamos 2 RT, ¿o no? Sí. Multiplicado por el voltaje de entrada, que es un VT. Quiere decir que cancelando esos dos nos da que el voltaje en la carga sería la mitad del voltaje de entrada. ¿Sí o no? O sea, cancelando estos dos. Sí. Estamos muy perdidos, muchachos. Un poquito. Por la cambio de R. Listo, entonces hagamos esto. Vamos a verlo de esta manera. Vamos a verlo de esta manera para que entendamos. Acá tengo un voltaje cualquiera de un RS y un voltaje S cualquiera. No sabemos cuál es. ¿Cierto? Y acá tenemos un RL. Listo, vamos a hacer esto. Supongamos esto. Vamos a calcular la potencia en esa resistencia. Calcular la potencia en RL. ¿A qué equivale la potencia en RL? Voltaje en RL multiplicado por
corriente en RL. Listo. Entonces, ¿a quién tenemos que hallar? ¿A RL o no? Al voltaje en RL. ¿El voltaje en RL es igual a quién? El voltaje en esa resistencia. Por división de voltaje, miremos que tenemos un voltaje de entrada y dos resistencias en serie. Podemos hacer un divisor de voltaje. Sí. Entonces sería igual a quién? A la resistencia RL sobre la suma. ¿Cuál sería la suma? RS más RL multiplicado por el voltaje de entrada. Ahí vamos bien. Sí. Ese sería nuestro voltaje en RL. ¿Y cuál sería la corriente RL? Pues podríamos tomar el voltaje de entrada dividido ¿qué? La resistencia total o no. ¿Cierto que sí? ¿O no queda bien claro eso? Sí, sí, sí. Sí. Bueno, entonces sería el voltaje de entrada que es BS dividido, pues, porque por aquí pasa una sola corriente. Entonces podríamos tomarlo RS más RL. Ahí sí vamos bien. Sí. Muy bien. Ahora, entonces la potencia en RL es igual a ¿qué? A BRL, que sería todo esto. RL sobre RS más RL multiplicado por BS, ¿cierto? Eso sería el BRL. ¿Vamos bien todos ahí? ¿Y lo vamos a multiplicar por cuánto? Por la corriente, que es BS dividido RS más RL. Si organizamos esto un poquito, vamos a tener que la potencia en RL es igual a ¿cuánto? A RL multiplicado por BS cuadrado, ¿sí o no? Dividido RS más RL cuadrado, ¿cierto? Eso sería la fórmula de la potencia. Si ustedes grafican eso, muchachos, si graficáramos esto, nos va a llegar una fórmula parecida a lo siguiente. Ese va a ser RL, ese va a ser potencia. ¿Listo? La gráfica de eso es algo parecido a lo siguiente. ¿Dónde encuentran un punto de máxima transferencia de potencia? Y para obtener la máxima transferencia de potencia, ustedes pues, al realizar el análisis se van a dar cuenta que la máxima transferencia de potencia va a ser cuando encuentren ese voltaje RS. ¿Sí o no? Y va a ser la máxima potencia transferida. ¿Listo? Sí. Entonces, para que, si reemplazamos, recordemos que eso lo tenemos como RS. Pero si estamos simplificando un circuito, este RS también lo podemos conocer como RT. ¿Se acuerdan? Sí. Sí, si hacemos una simplificación de circuitos, digamos algo parecido a esto. Entonces, si estamos trabajando con el equivalente de Thevenin, tendremos que la potencia máxima transferida va a ser RL multiplicado por BS cuadrado. RS ya no va a ser RS, sino que va a ser RT más RL. Eso porque generalmente este circuito se conoce como el equivalente de Thevenin cuando tengamos esta parte de acá. Y la máxima transferencia de potencia entonces va a ser RT cuando RL valga RT. Y si lo reemplazamos aquí, reemplazándolo en esta ecuación, nos va a dar ¿qué? ¿Cómo? RTH. Voltaje de Thevenin también. Sería, exacto, sería el voltaje de Thevenin, perfecto, ¿cierto? Muy bien, sería también el voltaje de Thevenin. Entonces, ¿a qué llegaríamos nosotros, muchachos? Que la potencia en RL va a ser igual. Acá nos dicen que la máxima transferencia de potencia es cuando la carga
tenga el valor de RT. O sea que donde aparezca RT voy a poner, donde aparezca RL voy a poner RTH multiplicado por Thevenin al cuadrado dividido RTH más RTH y todo eso al cuadrado, ¿cierto? ¿Cuánto es RTH más RTH? Tendríamos RTH multiplicado por VTH al cuadrado, voltaje Thevenin dividido, sería 2, ¿sí o no? Y al cuadrado nos daría 4 RTH al cuadrado. Y podríamos simplificar acá. Y nos daría que la máxima transferencia sería el voltaje de Thevenin al cuadrado dividido 4 RT. ¿Listo? Muchachos, ¿queda claro? Sí. Muchachos, y para eso hay otra formulita. Vamos a tener que la potencia de la eficiencia, perdón, eso se conoce como eficiencia, va a ser la potencia de salida, es decir, la potencia sobre quién, sobre RL, sobre la potencia de entrada. Muchachos, si ustedes le hacen el análisis, a este mismo circuito, que tenemos aquí, ustedes van a llegar a que la eficiencia, muchachos, veamos una cosita, la potencia, es que no quería llegar a esa parte matemática, pero ¿cuál sería la potencia de salida? Podríamos también trabajarla como, bueno, no, yo les voy a dar la formulita de una vez, y ustedes al final lo pueden llegar a resolver. La eficiencia también está dada por esto, para que copien por ahí. La eficiencia está dada por RL más la suma de estos dos. Listo, esa sería la eficiencia. Listo. Entonces, para terminar, muchachos, para terminar con la clase de hoy, vamos a hacer un ejercicio con lo que es la máxima transferencia de potencia y la eficiencia. Entonces nos dicen que en el siguiente circuito, que sale 2.5 ohmios, y acá tenemos un voltaje de entrada que no nos importa en ese momento cuánto es, nos piden lo siguiente. El punto A es determinar RL para que ocurra la máxima transferencia de potencia. ¿Cómo determinaríamos eso ahí, muchachos? La máxima de transferencia de potencia, ¿cómo la hacemos? Hay que determinar RL. Pero nosotros, según la gráfica, recuerden eso, según la gráfica, RL, para que haya máxima transferencia de potencia, ¿cuánto tiene que ser RL? RS o RT, ¿cierto? Como la llamamos llamado. O sea que, ¿cuánto tendría que ser RL? Debería ser igual a RS o igual a RT, según como lo tengamos, que es igual a 2.5. ¿Cierto? Que ya vimos que era verdad esto, ¿cierto, muchachos? Ahora nos piden un punto B. Eso sería con la máxima transferencia de potencia, pero nos piden determinar RL para una eficiencia
del 75%. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer ahí para obtener la RL? Entonces nosotros habíamos llegado también a una formulita que la eficiencia es igual a RL dividido RS más RL. ¿A qué me están dando? A la eficiencia, ¿sí o no? O sea que yo tendría, la eficiencia, que ¿cuánto vale? 75%, o sea 0.75, ¿cierto? ¿Igual a quién? A RL multiplicado, RS lo conocemos, sí, o sea 2.5 más RL. Entonces pasamos este a multiplicar 0,75 multiplicado por 2.5 más RL, y eso es igual a RL. Entonces, ¿cuánto nos da? Entonces, distributiva nos da 0.75 multiplicado por 2,5 más 0,75 multiplicado por RL igual a RL. Despejando de acá, muchachos, ¿a qué llegamos? A que RL es igual a ¿cuánto? A 0,75 por 2.25, que sería eso. Dividido, si pasamos ese a restar, al final nos daría esto. ¿Cierto que sí, muchachos? Sí. ¿Y eso nos da cuánto? Nos daría ya la resistencia. Que en la calculadora, si lo operan, nos debe dar 7.5 ohmios. Entonces miremos que la resistencia cambió. ¿Sí ven? Porque con 2.5 teníamos una eficiencia del 100%. Y para obtener una eficiencia del 75% obtendríamos una resistencia de 7.5 ohmios. ¿Listo? Entonces, muchachos, ustedes van a hacer el mismo ejercicio, pero ¿qué pasa si RS vale 0.5? ¿Listo? Me van a hacer el mismo ejercicio. No, me van a hacer este otro ejercicio también. Me van a calcular RL para una máxima transferencia de potencia. El B sería calcular RL para una eficiencia del 80%. Y me van a calcular RL, van a calcular la eficiencia si RL es igual a 2RS del siguiente circuito. Listo. Entonces, calcular RL para una máxima transferencia de potencia, calcular RL para una eficiencia del 80 y calcular la eficiencia cuando RL valga el doble de RS. Listo, muchachos. Sí. Muchachos, acá estamos empezando, ¿cierto? Entonces, si tienen dudas, no hay ningún problema, pero la idea es que hagan los ejercicios. La próxima semana vamos a terminar, aquí no lo alcanzamos a ver, lo que es el tema de superposición y cómo analizar los circuitos. Y ahí acabaríamos el tema para el segundo parcial. Entonces, ya dentro de 8 días vamos a acabar el tema. Y vamos a hacer parciales. Vamos a hacer unos parciales que ya hicimos hicimos presenciales.
Listo, para que vean cómo es el parcial, para que no lleguen con los ojos cerrados al parcial. Entonces vamos a resolver 1 o 2 parciales en clase. ¿Les parece? Sí. Listo, entonces bien juiciosos, resolviendo los parciales, resolviendo los ejercicios y que descansen ese fin de semana también un poquito. Muchas gracias, muchachos.